Número 3 vamos a estar estudiando y el próximo domingo, Básicos de la Fe, van a continuar su estudio el domingo 26 de enero, entonces tienen este estudio, venga a prepararse en el conocimiento de los principios que fundamentan nuestra fe y para dar defensa de lo que creemos con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande una razón de la esperanza que hay en nosotros. Se van a reunir aquí en la capilla a las 12:45 de la tarde el próximo domingo. Este domingo, hoy, tenemos estudios para hombres y para mujeres. Enamoradas de Jesús continúa su estudio, están estudiando el linaje del rey, ¿verdad? Y están en el número 7 de sus estudios, el séptimo estudio. Y está muy interesante el estudio por lo que he escuchado el día de hoy. Entonces a la 1 de la tarde, cuando se acaba el servicio, nos juntamos y vamos a tener lonche juntos, hombres y mujeres, aquí en el patio, y después las mujeres se vienen para acá y van a estudiar en la palabra de Dios. Está interesantísimo su estudio. Igual los varones vamos a comer con nuestras esposas y en el grupo y vamos a separarnos, vamos a ponernos a estudiar la palabra de Dios en un salón aquí enseguida y vamos a estar estudiando también, estamos en el estudio número 11 ya de el libro 12 hombres ordinarios, ya casi lo terminamos, entonces vamos a continuar después con un estudio sobre el libro de Hechos. Y Matrimonios en la Roca, el lunes 20 de enero, que es mañana, van a reunirse, ya saben dónde, si no sabe dónde se reúnen los matrimonios, pregúntele al hermano Santiago y les va a decir dónde. Y la hora es a las 7:30, ¿verdad? Aquí dices todavía 7:30, ¿no? ¿7:30? 7:30. No le hemos cambiado aquí la hora, pero es a las 7:30. Templo de oración, el próximo lunes 27 de enero se van a reunir para estar orando por cualquier necesidad que haya que ustedes tengan, que quieran presentarla para que se ore por esa bendición. Si desea que oren por alguna necesidad en particular que ustedes tengan, con toda confianza, allá a la entrada en el foyer hay una cajita y tiene donde escribir unas notitas, ponga ahí cuál es la necesidad que usted tiene y el grupo de oración se va a encargar de orar por ello. Luego hoy tenemos al final, ya que ya terminamos el estudio de varones y mujeres, a las 6 de la tarde regresamos. Aquellos que quieran acompañarnos, que tengan alguna pregunta, venimos a estudiar esas preguntas en perspectiva pastoral. El domingo a las 6 de la tarde nos reunimos por aquí, nosotros ponemos el café, traiga lo que quiera compartir, un postrecito, algo que cenar, unos tacos, lo que sea, tortita, ¿verdad? Traiga algo rico y a pasar un buen tiempo. Escriba sus preguntas, es bien importante porque a veces como que trae muchas preguntas y llegan y se sientan y a la hora dicen, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Entonces, escriba sus preguntas, es bien importante que, ¿sabe qué? Aclare cada cosa. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios pueden surgir preguntas y es bueno. Eso significa que Dios le está hablando, pero no se quede nada más con la duda. ¿Tiene alguna pregunta? Investigue qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Entonces es prudente ir a la palabra de Dios y acercarse también a un grupo de estudio y hacer esas preguntas para que usted tenga la respuesta que Dios quiere darle a usted en esto que usted está estudiando. El día de hoy en particular el mensaje es un poco, tiene 2 puntos un tanto grises y la verdad de las cosas van a levantarse preguntas, así que bueno. En la tarde puede venir a hacer las preguntas pertinentes porque no tenemos el tiempo durante la presentación el día de hoy, el estudio de la exposición el día de hoy, para aclarar cada detalle de por qué ocurrieron así las cosas. Pero para eso tenemos este programa en la tarde de perspectiva pastoral, 6 de la tarde, aquí nos vemos y Dios espero que nos ayude a contestar todas esas preguntas. También estamos esperando que el Señor nos diga a dónde vamos a movernos, pero mientras tanto, si usted quiere participar y ayudarnos a juntar más en el fondo para poder adquirir un edificio nuevo, dar un enganche, puede usted hacerlo en libertad. Escriba un cheque a nombre de Calvary Chapel Tustin y escriba en el memo Building Fund, que es fondo de construcción, y con mucho gusto serán esos fondos
efectivos para ese propósito en particular. La cita bíblica de impacto de este mes es Salmo 37:3 y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Alguien preguntó si todavía había lugares para ir a esto que se conoce, bueno, ya ni siquiera está anunciado en inglés. Oh, sí, The Proximity Conference, que va a ser en Calvary Chapel, East Anaheim. Ya hasta donde entendemos, ya está todo vendido, no hay lugares ya para asistir a la conferencia del 25. Si ya apartó su lugar, bueno, ya puede ir, pero si no, no va a haber lugar para usted. Le tengo malas noticias, ¿verdad? Escúchelo por internet, lo puede ver por internet en vivo, eso es cierto. Bien, mis hermanos, ahora sí vamos a entrar en la palabra de Dios. Gloria a Dios, estamos en un domingo en el que vamos a cerrar un capítulo, el capítulo 11 del libro o la carta a los Hebreos. Y antes de empezar a estudiar esto que son los ejemplos del Salón de la Fe y concluir con este capítulo en esta última jornada, quisiera nada más recordarles lo que vimos la semana pasada brevemente y estudiamos acerca del efecto de la fe en las personas de Isaac, Jacob, José y Moisés, y de esta manera pudimos observar cómo la fe obró grandes cosas en la vida de los patriarcas y cómo la fe actuó para formar, nutrir y liberar a una nación especial y apartadas para Dios. Y las doctrinas de la gracia cobran un especial y grande sentido cuando vemos la mano de Dios puesta sobre un grupo de personas para lograr sus propósitos de redención para todos aquellos que creen en Él. Y ese es el caso de la nación de Israel, que entraron 70 personas a Egipto, pasaron 400 años y había más de 2 millones de israelitas, pero estaban en un mal lugar, estaban bajo la esclavitud. El tiempo oportuno llegó y el Señor usó a Moisés, a quien levantó, como también estudiamos durante el miércoles, de una manera milagrosa. Lo apartó, lo levantó para que hiciera él la labor de un libertador. La fe, en todo caso, es el regalo de Dios que hace a su depositario lograr grandes empresas, sufrir tremendas aflicciones y vivir de una forma extraordinaria. Hoy vamos a continuar con el tema de la fe. A lo mejor tú sientes que no tienes fe suficiente para vivir las cosas que estás pasando el día de hoy. ¿Sabes una cosa? Tienes fe suficiente para salir adelante en cualquier obstáculo, para lograr cualquier empresa para la cual el Señor te ha levantado y para vivir de una manera extraordinaria. Y me refiero a extraordinaria, totalmente diferente a cómo está el mundo viviendo fuera. Ese es el planteamiento que tenemos para el día de hoy, y a través de los personajes y el estudio que vamos a ir desarrollando, vamos a poder ver cómo nosotros podemos reflejar nuestra manera de vivir nuestra fe en esas personas que vivieron en esos tiempos, y vamos a quitar de la mente unos paradigmas que hay por ahí en cuanto a que ellos eran alguien súper especial o algo así, y vamos a entender que todos somos igualmente especial para el Señor. Al fin de nuestro estudio de la semana pasada, vimos que la fe también nos lleva a compartir las bondades y retos de esta virtud con otras personas. Moisés, por medio de las plagas, pudo compartir el valor de la fe en el Dios verdadero a millones de hebreos, quienes pudieron ver un horizonte nuevo para ellos, libres de la opresión y esclavitud de Egipto, por esa misma fe que nació a través de esas plagas que ellos presenciaron. Y así la nación de Israel fue capaz de cruzar el Mar Rojo, porque las aguas fueron separadas, y pudimos ver que fue la fe la que les permitió pasar por ese lugar en seco, aunque los soldados egipcios murieran ahogados en ese mismo lugar. Y hoy, si Dios lo permite, entonces vamos a concluir con los ejemplos del Salón de la Fe, y sobre todo vamos a poder extendernos al efecto poderoso de la fe que salva a todos los que estamos aquí en esta mañana, de manera que podamos salir de aquí empoderados para hacer todo aquello para lo que Dios nos ha llamado a salir del mundo. Esto es algo bien importante. Yo espero que al final de esta plática, en esta mañana, tú sientas que tienes el poder para hacer la diferencia, para salir de ese lugar que te sientes como que estás en un lugar oscuro, un lugar donde no hay propósito,
donde no ves la salida de la situación que estás viviendo, ¿sabes qué? Dios te está dando el poder para salir de todo eso, para dejar todo eso atrás y moverte a todas las promesas que el Señor tiene para ti también. Así que te voy a pedir que por favor te pongas de pie si te es posible y me acompañes a leer Hebreos capítulo número 11, versos 30 al 40. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana. Si le dice: Señor, te damos gracias por estas palabras que concluyen este capítulo 11, palabras en las que podemos encontrar el reflejo de la fe que salva, la fe que logra proezas, la fe que puede soportar el sufrimiento en estos hombres y mujeres del pasado. Pero es la misma fe que tú has puesto en nosotros. Es la misma fe que has dado como un regalo a todos aquellos que tú has llamado para que sean elegidos, salvos. Y habiendo recibido esta fe, podemos nosotros también lograr esas mismas proezas y más grandes tal vez. Y podemos soportar el sufrimiento y seguir adelante. Y podemos esperarlo todo, Señor. Te damos gracias por esa fe. Ayúdanos, pues, a comprender que lo que estamos estudiando el día de hoy no es solamente una historia de algo que ocurrió en el pasado. No se trata de la historia de superhombres o supermujeres, de titanes mitológicos. No, se trata de simples seres mortales, comunes y corrientes como nosotros, escogidos por un Dios todopoderoso que tiene el poder para hacer la gran diferencia en la vida de alguien, y que habiendo escuchado el llamado como nosotros lo hemos hecho, también ellos lograron grandes cosas y soportaron grandes aflicciones, como nosotros también estamos listos y preparados para lograr esas grandes proezas y soportarlo todo. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a comprender esta palabra, que tu Espíritu Santo hable nuestro entendimiento. Y Señor, gracias porque podemos esperar una transformación por la fe en Jesucristo, la fe que has puesto tú en nosotros para creer en ti en todos los sentidos. Gracias te damos, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse. En estos últimos versos del capítulo número 11, en los que se habla de los ejemplos del salón de la fe, vamos a estudiar acerca de los efectos de esa fe que salva. Y no vamos a estudiar en detalle las vidas de estos personajes, sino que tocaremos brevemente esos momentos en los que la fe les fue necesaria para poder cambiar el desarrollo de las circunstancias que los tenían entre la espada y la pared. Y espero que te puedas identificar con uno o más de ellos.
y comenzamos entonces por Josué. El verso 30 dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y más que Josué, también habla de los israelitas que hicieron algo que era completamente, o que no tenía, más bien dicho, ningún sentido. Josué tuvo que convencer a la nación de Israel a hacer algo que parecería ridículo: rodear 7 veces la ciudad durante 7 días, todos callados, pero en el 7º día gritar y hacer escándalo en la última de las vueltas que dieran a la ciudad. Vaya una estrategia militar para tomar una ciudad. Si se la cuenta usted a cualquier militar, se iba a reír de usted. ¿Cómo es eso posible? Ellos mismos que tenían ya una bastante entrenamiento militar a través de 40 años de estar en el desierto y estar enfrentando diferentes naciones, esto no tiene sentido. No tendría ningún sentido. ¿Sabes qué? Hay cosas que el Señor nos pone a hacer en muchas ocasiones que no tienen sentido. Y te voy a hablar de algunas de ellas en este momento. Pero son cosas tan reales que por fe, por esa misma fe que hizo que esos muros cayeran, también otros muros pueden caer. Y pueden caer si estamos de acuerdo en lo que está diciendo la palabra de Dios. Entender que Dios obra de esa manera. El pueblo de Israel lo hizo. Se sostuvieron en la fe a pesar de que no tenía sentido aparente. Solo porque Josué escuchó al ángel del Señor decir que se hiciera de esa manera. Muchos pueden decir aquí en esta mañana, muchas de ustedes mujeres, que no saben cómo pueden conquistar el corazón de su marido, haciendo que caigan los muros de la dureza, descortesía, insensibilidad y hasta desprecio que se ha formado con el paso del tiempo en los corazones de ellos. ¿Sabe una cosa? Haga lo que no tiene sentido aparente. En vez de intentar manipular, culpar, demostrar que usted tiene la razón, repudiar, etcétera, solo entrégueselo al Señor. Sirva a Cristo por medio de servir a su marido y ore por él. Suena como darle la vuelta a los muros de Jericó. ¿Y sabe qué? Los muros caerán. Esto solo es un ejemplo práctico de la fe que derriba muros. Y por eso le voy a leer cuál es la estrategia que usted va a seguir, que está en la Biblia. Esto no lo está sacando el pastor de ninguna historia, de ningún psicólogo. Simple y llanamente está en la palabra de Dios, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, que dice así para ustedes mujeres: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahí está la respuesta de cómo derribar los muros de los corazones de sus maridos. Pero maridos también tenemos una situación. Hay maridos que se quejan de la frialdad del corazón de sus esposas, que no son complacientes. ¿Y quiere que el muro caiga? Bueno, continúe con el verso que sigue. Ese es para nosotros. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, y los muros caerán. El verso 31 en Hebreos 11 dice:
Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No vamos a entrar aquí en el debate ético de si fue o no pecado la mentira de Rahab. Lo que está ejemplificando el autor de la carta a los Hebreos es la fe que ella tuvo en el Dios de Israel. Ella había escuchado las noticias, las murmuraciones acerca de una nación, Israel, que por 40 años anduvo por el desierto y por 40 años hicieron frente a diferentes naciones, diferentes ejércitos y siempre salieron victoriosos por la mano de Dios. Y al escuchar ello, ella creyó en este Dios, más que en los dioses que ellos pudieran tener en esa nación, especialmente en esa ciudad de Jericó. Y esto la movió a ella a proteger a los espías. La fe que ella tenía en este Dios que salva. Y su esperanza era que ese mismo Dios la salvara a ella. Así que la fe de ella cuenta por eso. No por lo que hizo para lograr salvarse, sino porque depositó su fe en el Dios de Israel, el Dios que salva. Así que es tan grande la fe de ella, era tan grande su fe, como para pedir que toda su familia fuera salva con ella. Y lo fue. Fe que una persona ajena al pueblo escogido de Dios recibió para poder salvarse. Y ahí estábamos nosotros. Nosotros no estábamos en la nación de Israel. No podemos decir que éramos la nación escogida. Pero venimos a ser escogidos por Dios. Escuchamos de este Dios que salva, escuchamos el mensaje del Evangelio y dijimos sí, creímos en Él. Y esa fe nos salvó y esa fe nos permite seguir adelante. Tan grande fue la fe de esta mujer que inclusive el Señor la insertó en la genealogía de su propio Salvador. En la práctica, pudiste haber nacido en una casa de cualquier religión del mundo, tal vez budista, musulmana, atea o hasta católica romana. No importa. Cuando llega hasta ti el mensaje del Evangelio en Jesucristo que te está hablando, es la convicción en tu corazón por parte del Espíritu Santo la que te lleva a ello, a reconocerlo. Y es la mano del Padre que te está presentando a su Hijo y lo recibes y eres salvo. Hoy puedes ser salvo como lo fue Rahab ese día en que creyó en el poder del Dios de Israel, si tú lo deseas. El verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Al parecer al apóstol se le empezaba a acabar el tiempo para exponer la interminable lista de personajes del pasado que tuvieron fe para hacer la voluntad de Dios. De manera apresurada mencionó a 6 personajes y dejó abierta la inclusión para todos los profetas. Brevemente vamos a mencionar qué fue lo que hicieron estos personajes para entrar al salón de la fe. Gedeón. Leemos de él en Jueces capítulo 6, verso 11 hasta el capítulo 8, verso 3. Pero lo que destacó en este hombre es que siendo un hombre pusilánime, es decir, temeroso, cobarde y falto de iniciativa, fuera llamado por Dios y le dijera de esta manera: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En Jueces 6:12 dice de esa manera. ¿Sabes una cosa? Gedeón tenía una estima sumamente baja. A Gedeón, él se consideraba un hombre débil, temeroso. Una persona que era parte de una familia de las últimas, de las más miserables y más pobres de todo Israel. Alguien insignificante. Un hombre que no podía ni siquiera imaginarse hacer una sola cosa bien. Pero Dios lo llamó hombre valiente, hombre esforzado. Y Dios te llama a ti también, mujer, mujer valiente y mujer esforzada. Si el Señor te ha llamado para que seas salvo, Él considera que Él te puede dar el valor y la fortaleza para hacer su voluntad.
De otra manera no te hubiera llamado. El que crea el universo entero, aquel hombre, Dios todopoderoso, que creó todo lo que existe y que pensó en ti, pensó claramente en que tenías todo el potencial para hacer todo aquello para lo cual Dios te ha llamado. Todo el potencial. Así que tú también, igual que yo, igual que Gedeón, aunque tengamos una estima baja, aunque no nos sintamos que nunca ha pasado nada en nuestra vida ni en la de nuestra familia, realmente, si hemos escuchado la voz de Dios para salvación, también tenemos un llamado y tenemos todo el poder de Dios por la obra del Espíritu Santo para hacer toda su voluntad, por más grande que ésta parezca. Porque déjame decirte una cosa, si el llamado que tú tienes, como el mío, no es más grande que tú o que yo, entonces no es un llamado de Dios. El llamado de Dios no es solamente para ti, como algo que a ti te dio para que tú nada más seas salvo y se acabó. Es para hacer grandes cosas, es para lograr cosas enormes en el favor de lo que Dios te está dando para que hagas su voluntad. Y ese fue Gedeón. Él aprendió por medio de probar su fe a confiar en la palabra de Dios que le llamaba con los atributos con que Dios le formó desde la deformación o fundación del mundo y del tiempo. Luego tenemos este personaje, Barak. Interesante personaje. Leemos de él en el libro de Jueces en el capítulo 4, 6 hasta el capítulo 5, versos 31. Lo que se destacó de este juez no fue otra cosa que el asegurarse que Dios lo estaría llevando a la victoria y consultó para ello a la profetisa Débora. No le importó no ser mencionado como aquel que personalmente lograra la victoria, sino el de asegurarse que Dios lo haría. Y vemos la plática que tuvo Barak con Débora en Jueces capítulo 4, versos 8 a 9. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, le dijo a Débora. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la victoria, la gloria de la jornada que emprendas. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes y lograron la victoria. Pero ¿sabes qué? A él no le importaba quiénes tuvieran el nombre de los encabezados del periódico. A él lo que le importaba es que Dios lograra la victoria. Y él no iba a ir a pelear a menos que Dios estuviera con él. Y luego vemos a Sansón. Y cuando hablamos de la palabra, el nombre de Sansón, empiezan nuestras memorias a recordarnos todas las historias que hemos visto y leído de Sansón. Y decimos: ¿por qué Sansón, si cometió tantos y tan graves pecados en su vida? Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos recordamos que al final de su vida prefirió sacrificarse y por medio del Espíritu Santo recibir poder para acabar con los enemigos de Israel, muriendo él en ello? Fue por esa fe que salva que Sansón logró cumplir con su llamado a ser juez y libertador de Israel. Su historia puede ser leída en Jueces capítulo 13, versos 2 hasta el 16, verso 31. Y luego tenemos un personaje sumamente oscuro, Jefté. Su historia se puede leer en Jueces capítulo 11, verso 1 al capítulo 12, verso 7. Y quizás la parte más importante en cuanto a la fe haya sido la convicción que Jefté tenía y la resignación al mismo tiempo para cumplir con un voto que le hizo a Dios por la fe que le permitió triunfar. Y eso sea tal vez el caso por el que está él en esta lista de el Salón de la Fe. Pero en un caso que podemos nosotros discutir más tarde si quieren, podemos hablar de este personaje en particular. Pero realmente nos tomaría demasiado tiempo a platicar de qué fue lo que ocurrió y qué implica su voto. David. Aquí sí tenemos una larga y sorprendente historia que está descrita entre el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Nunca se ha escrito nadie tanto de una persona en la Biblia como de David. La vida completa de David habla de su fe puesta a prueba.
Tal vez la más grande de esas pruebas haya sido el no levantar su mano contra su archienemigo, el rey Saúl, porque lo tuvo después, pudo acabar con él en un momento. Pero David tenía su fe en el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas. Y él sabía que él había sido ungido como rey, pero ese hombre que Dios sabía que estaba ahí enfrente, Dios lo había puesto como rey y él no iba a levantar su mano contra el rey Saúl. Luego tenemos a Samuel, el último de los jueces y el primero de los grandes profetas del reino de Israel. Su fe le permitió vivir una vida justa, ser incorruptible y al mismo tiempo enfrentarse a la corrupción, de poner primero la voluntad de Dios sobre la de todos los hombres. Su historia se puede leer en el primer libro de Samuel, del capítulo 1, verso 1, hasta el 25, número 1. Pero Samuel también tuvo sus luchas, y la fe, y por fe, le pudo él enfrentarse a un rey como el rey Saúl, que era un hombre bastante iracundo y que le pudo haber matado. Leamos el versos 33 a 34 en Hebreos 11, porque de todos estos personajes que acabamos de leer, esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esta lista de efectos de la fe puesta en acción nos recuerda la historia de muchos personajes bíblicos. Conquistaron reinos como David, hicieron justicia como Samuel, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel, apagaron fuegos impetuosos como los 3 jóvenes israelitas, evitaron filo de espada como David, sacaron fuerzas de debilidad como Elías, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga a ejércitos extranjeros. Grandes proezas que hicieron estos hombres y estas mujeres, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué ellos y no nosotros? La verdad de las cosas es que no hay ninguna diferencia entre estos personajes y nosotros. No se trata de levantarlos a ellos como personas especiales y diferentes a nosotros, como si ellos hubieran sido una especie de titanes o héroes mitológicos. Por el contrario, se trata simple y sencillamente de asegurarnos en nuestra fe, de darnos ánimos para atrevernos a hacer aquello que parece imposible para nosotros, pero es posible en Cristo. Por fe, mis hermanos, podemos hacer grandes cosas, y grandes cosas haremos si confiamos en el Señor. El verso 35 dice también esta nota interesante: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esa primera parte, las mujeres recibieron los muertos por resurrección, sería reanimación en hecho. Y ocurrió. Hay 3 casos en particular que la Biblia toca. El caso del profeta Elías, que logró reanimar el cuerpo del hijo de la viuda de Sarepta. Por la fe, el profeta Eliseo también logró lo mismo con el hijo de la mujer sunamita. Las historias de ellos están en primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24, y segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 25 al 37. Y voy a leerles este último para referencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 25 y 37, y es Eliseo. Dice, él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Déjame que me equivoqué. Segundo libro de Reyes, 4, sí. Oh, sí, esta es la historia. No es nueva luna ni día de reposo. Ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, el Eliseo, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?
Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y ella recibió a su hijo reanimado, no resurrecto, porque qué dolor para esta mujer que otra vez en el futuro volviera este niño a morir. Pero eso también ocurrió en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, una vez que iba entrando a la ciudad, había una procesión fúnebre y era una viuda y era su hijo, su único hijo, el que estaba muerto y que iba en un féretro. Y Jesús se compadeció de ella y tocando el féretro le habló al muchacho, y el muchacho volvió a la vida y se lo entregó a su madre para que la siguiera atendiendo. Estas cosas ocurrieron en el pasado y pueden ocurrir en cualquier momento. Dios es el mismo. Pero lo interesante de esta historia, en todo caso, es que es fe la que movió esta situación. La fe de los profetas y evidentemente la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda parte de ese verso dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabe una cosa? Muchas otras mujeres soportaron la muerte de sus hijos y esperaron una mejor resurrección y no una simple reanimación. Es mejor esa resurrección cuando nuestros hijos van finalmente a la casa del Padre y están con el Señor por siempre. Y un día los volveremos a ver. Y un día recibiremos nuestros cuerpos en el día de la resurrección, por supuesto. Verso número 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Qué contraste entre estos versos del 36 al 38 con los del 33 y 34. 33 y 34 hablan de grandes proezas, grandes victorias, y estos versos 36 al 38 hablan de soportar grandes pruebas, grandes aflicciones. En el verso 36 vemos el tratamiento que recibieron los profetas Maisías, algo así, no recuerdo cómo se llama, y Jeremías, que fueron vituperados, azotados y puestos en prisiones. El verso 37 habla de Zacarías, que murió apedreado, y de Isaías, que fue aserrado. Elías anduvo vestido de pieles y errante por el desierto, habitando en cuevas, etc. El punto es que los sufrimientos a que estos personajes fueron expuestos probaron no solo su fe, sino la existencia y poder de Dios, pues dieron testimonio por medio de tales sufrimientos de que esperaban mejores promesas que las que pudiera ofrecerles el mundo. Por esta razón, mis hermanos,
refiriéndose al orden de las cosas que rigen a la humanidad perdida, es decir, el mundo no fue digno de ellos. Estos, al sufrir por su fe, comprobaron ser ciudadanos del reino de los cielos y no de ninguno terrenal. Déjame decirte también que tú y yo somos igualmente llamados advenedizos, forasteros, extranjeros en este mundo. Y Jesús oró por ti y por mí de esa manera. Cuando Él estuvo con nosotros, podemos ver en Juan capítulo 17 la oración que el Señor hizo por ti y por mí. Y en esa oración nos habla de que no somos parte de este mundo. Nos dice del verso 9 en adelante: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Finalmente, también el apóstol Pedro habló de que somos precisamente extranjeros y advenedizos en este mundo. Escribió así en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el verso 39 vemos la conclusión de la vida de estas personas que están en este gran salón de la fama del capítulo 11 de Hebreos. Dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aquí es donde se podrían desanimar más de uno en esta mañana. Pero deja decirte algo. Al final de todo, vivir por fe no se trata de lograr objetivos ni gloria personales. No se trata de vivir una vida sin enfermedades, ni de ser inmune a los problemas o de vivir en abundancia económica. No. No se trata de superación personal ni de tener una mejor autoestima. Déjate leo la oración que Pablo escribió para la iglesia de Filipos
en la que explica claramente el propósito de la vida de aquel que es cristiano, que fue llamado por Jesucristo para salvación y para hacer grandes obras. Lee conmigo Filipenses 1, versos 3 al 11. Es una oración y Pablo ora de esta manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es el objetivo del ser llamados por Dios para salvación? El que obremos y que demos frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. En ninguna parte dice Dios que te salvó a ti para que tengas una mejor vida, para que cumplas tus deseos, para que te sientas bien, para que tengas una vida abundante aquí y ahora, tu mejor vida hoy. Nada de eso. Eso es el resultado de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él, como el gran Padre amoroso que es y el amo de todos nosotros, nos da de sus bendiciones abundantemente. Y tenemos una vida plena, absolutamente plena. El Señor Jesús dijo que nos daba vida y vida abundante. Pero vida abundante no significa lo que la gente del mundo piensa. Vida abundante significa hacer estas proezas en la fe y soportar estas tribulaciones y aflicciones en la fe y esperarlo todo en el Señor, que el día que estemos con Él estaremos completos. Y todos entonces estamos en un mismo lugar. ¿Se da cuenta? Esto que concluye en esa parte, en el verso 39, está diciéndonos algo interesante. Estos personajes del Salón de la Fe no lograron gloria personal. Ni tú ni yo vamos a lograrla. Y esa es la gran bendición que tenemos, que toda la gloria es para aquel que nos salvó. La fe que salva entonces produce frutos de justicia. Y los frutos de justicia son el resultado del fruto del Espíritu trabajando en nosotros. Porque si somos salvos, tenemos el llamado, tenemos el poder de Dios, del Espíritu Santo, para lograr grandes cosas. Y sabes que la gente sigue preguntando muchas veces, y me han preguntado, ¿cómo sé que soy salvo porque hoy no me siento salvo? Esto significa que cayó en un pecado y siente que ya perdió la salvación. ¿Sabes una cosa? ¿Quieres saber cómo es que eres salvo? ¿Quieres probarte, examinarte como Pablo dice que lo hagamos? Bien sencillo. Si esta mañana tuviste aflicciones, y las has tenido, estoy seguro para esta hora del día, ya es bastante tarde, más de una has pasado ya, más de una prueba te has enfrentado esta misma mañana, te lo tengo por seguro. Y si no lo has tenido, cuando salgas de aquí la vas a tener, ten seguridad. Ahora, lo importante es, en estas pruebas que el Señor te está permitiendo pasar, pruebas de fe, ¿cómo sé que realmente tengo un llamado y que soy salvo? Porque tu respuesta es, como dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tu reacción a cualquiera de estas pruebas está reflejada en estas 9 palabras, 9 verbos, entonces has nacido de nuevo y realmente estás caminando en fe y grandes cosas vas a hacer.
El verso con que concluye el capítulo 11 es este: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabes? Ellos no fueron personas únicas y especiales, como dije al principio, personas que Dios escogió con un propósito específico. Lo hicieron, pero no por ellos. Tú y yo somos iguales delante de Dios y también hemos sido llamados para hacer grandes cosas, para lograr victorias y para soportar grandes aflicciones. Así que ten confianza de que si has vivido pruebas y tienes respuestas del Espíritu obrando en tu vida, en primer lugar eres salvo y en segundo lugar estás empezando a caminar por fe y hacer grandes obras. Es solamente el paso que sigue. Creerle al Señor que tú harás todo aquello para lo cual Él te ha llamado. Oremos entonces. Señor, te damos tantas gracias en este día por la palabra que nos has dado, palabra que nos enseña a entender mejor lo que es la fe. Que lo hemos estudiado por todo este capítulo, hemos entendido que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cosas grandes que pudimos ver hicieron estos personajes del pasado, y que no los veamos a ellos como seres únicos, como grandes titanes y héroes, sino como personas comunes y corrientes como nosotros, que simplemente actuaron en la fe que tú les diste. Y aquí estamos nosotros, Señor, también en esta mañana, pidiéndote que esa fe crezca, de manera que nosotros también podamos hacer grandes obras. Ayúdanos, Señor, a cada momento a comprobar a través de las diferentes pruebas que se nos vienen presentando cada día, estas aflicciones, estas situaciones y afanes diarios, que podamos aprender a ver y examinar si estamos o no caminando en el Espíritu, porque tenemos el fruto del Espíritu, porque hacemos obras de justicia. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tú completarás la obra que ya comenzaste. Porque si te escuchamos aquel día en que recibimos el mensaje del Evangelio, si tu fe fue depositada en nosotros para responder afirmativamente a ese llamado, tu fe puesta en nosotros, entonces no solo ha sido suficiente para darnos una vida nueva y una identidad en Cristo, sino que también es fuerte y poderosa para hacer grandes obras. Tú mismo dijiste que esto haríamos, Señor. Obras más grandes que estas haríamos, tú dijiste. Y confiamos que así es, no porque confiemos en nuestras fuerzas o en lo que sea que podamos tener. Contigo, Señor, todo es posible. Por fe creemos en ti y sabemos que esas cosas serán hechas. Gracias por darnos una expectativa mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos esperar en el mundo en que vivíamos antes de conocerte. Y ahora nos toca solamente, Señor, caminar por fe, en obediencia, y esperar el día en que podamos juntos con todos esos personajes gozarnos de haber recibido las recompensas delante de ti, y agradecidos las regresemos a ti poniéndolas a tus pies, a ti el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos por todo, bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos hombres de fe hay aquí? Amén. Queremos estar en el Salón de la Fama. Y poder dar de los frutos del Espíritu. Mientras tanto, confiamos en que nuestro Dios es nuestro ayudador, es nuestro socorro.
Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Así es, podemos depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en nuestro Dios. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, y derramar todo nuestro corazón, sabiendo que tú, Señor, nos escuchas. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres la calma en la tempestad. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos?